2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión vamos a continuar hablando de los continentes. Este es un tema preparado para el segundo año de secundaria en el área de Ciencias Sociales. Ahora, comencemos. Y para continuar vamos a hablar acerca de los continentes. En esta ocasión vamos a hablar de Europa y Asia, pero también hablaremos un poco de Oceanía. Para empezar, algunas preguntas de introducción. Primero, ¿dónde se originó la cultura occidental? Estamos hablando de esa cultura que viene de países como España, Francia, Alemania o los Estados Unidos. ¿Cuál es la masa continental más grande del planeta Tierra? ¿Y cuál es aquel continente que está conformado únicamente por islas? Vamos a empezar hablando de Europa y Asia, una masa continental enorme que conforma un espacio que se conoce como Eurasia, es decir, Europa y Asia. Esta masa continental es la masa terrestre más grande del planeta y es que abarca una superficie de 52.990.000 kilómetros cuadrados. Ocupa el 10% de la superficie terrestre, es decir, de la superficie continental del planeta Tierra, y también ocupa el 36% del área total del planeta Tierra, incluyendo los océanos. Eurasia, es decir, Europa y Asia, alberga una población de aproximadamente 5.000 millones de personas. Imagínense la gran cantidad de habitantes que tiene este continente. Y esto representa aproximadamente un 72% de la población total, es decir, que más de la mitad, es casi dos terceras partes del planeta Tierra viven en el continente llamado Eurasia, un supercontinente. Vayamos por partes. Eurasia está conformado por dos continentes, Europa y Asia. Vayamos empezando hablando de Europa. Europa es el continente que alberga países como Alemania, España, Portugal, Italia o Alemania. Tiene una superficie aproximada de 10.359.358 kilómetros cuadrados. Alberga aproximadamente 700 millones de personas y es uno de los continentes con mayor densidad poblacional, lo que quiere decir que Europa tiene una gran cantidad de habitantes en el poco espacio que tiene. Hablemos un poco de los climas en el continente europeo, y es que el continente europeo, al estar al norte, puede presentar climas polares, climas muy fríos, donde podemos encontrar, por ejemplo, países como Noruega, Finlandia o Suecia, donde existe un clima bastante frío por debajo de los 30 grados en los meses de invierno. También podemos encontrar climas boscosos en Europa, así como climas montañosos como en la región de los Alpes. Hablemos un poco de la hidrografía del continente europeo. El continente europeo tiene ríos bastante conocidos en lo que es la cultura occidental, como el río Volga, el río Níper, el río Danubio, el Vístula, el Elba o el río Rin. Hablando un poco del relieve europeo, también Europa se le conoce por sus famosas cadenas de montañas, como los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos o los Montes Urales. Pasemos a hablar del continente asiático, el continente más grande del mundo, el continente que alberga la mayor cantidad de personas en el mundo. Países como la China o la India ocupan el primer y el segundo lugar en cantidad de habitantes, superando los miles de millones de habitantes. El continente asiático abarca una superficie de aproximadamente 44.541.138 kilómetros cuadrados. Alberga aproximadamente a 4.600 millones de habitantes, lo que representa el 60% de la población humana del planeta. Y aproximadamente son 48 países en los que está dividido este continente. Países como China, Irán, Kazajstán, China, Mongolia, la India, Irán, Irak o la propia Afganistán. Hablemos un poco de la hidrografía de Asia. Para hablar de la hidrografía de Asia es importante reconocer que en Asia surgieron las culturas más antiguas conocidas en la historia, como las culturas sumerias o las culturas persas. Estas culturas se desarrollaron al lado de ríos famosos como el río Éufrates o el río Tigris, ríos que incluso aparecen en los libros bíblicos. Pero también están otros ríos como el Ganges, el río Yangtze, que son también lugares donde se conformaron matrices culturales como de la cultura china o de la cultura india. Hablemos un poco del relieve de Asia, y es que Asia va a presentar cadenas montañosas como la cordillera del Karakorum, la cordillera de los Himalayas, donde por ejemplo se encuentra el monte Everest, que es la montaña conocida más alta del mundo en el territorio continental.
Hablemos un poco de los climas y ecosistemas del continente asiático. Y es que el ser tan grande, el continente asiático presenta una gran variedad de climas. Sin embargo, los más conocidos son las estepas en el centro del continente asiático. Las estepas son esos territorios cuyas planicies o pampas también llamadas son tan extensas y grandes que, bueno, es ideal para el cultivo de cereales o para la crianza de ganado. También el continente asiático presenta climas y ecosistemas desérticos, así como en las regiones polares y en las regiones más alejadas va a presentar climas fríos de tipo polar, como en la región siberiana. Ahora vamos a pasar hablando del continente Oceanía. Oceanía se conoce a ese continente que está conformado únicamente por islas. Se encuentra hacia este lado oriental del Océano Pacífico y está conformado por islas como Nueva Zelanda, Australia, las Islas Marshall. Este continente es uno de los continentes menos habitados del planeta, a pesar de que tiene gran cantidad de pueblos originarios. Y bueno, hablemos un poco del relieve y la orografía de Oceanía, pero en este caso particular vamos a hablar un poco de la orografía de Australia, ya que es la isla más grande y la que presenta una orografía más definida. Vamos a encontrar cadenas como la cordillera divisora, el monte Coscloch o la meseta de Kimberley, que son las más vistosas montañas o sistemas montañosos que se encuentran en este continente. Para hablar un poco de los climas y ecosistemas, vamos a decir que en la mayoría de las islas de Oceanía presentan un clima tropical húmedo o semihúmedo. Sin embargo, en regiones tan grandes como Australia van a presentarse climas desérticos o también van a presentarse climas ideales para la ganadería, es decir, praderas y valles, como en Nueva Zelanda. Para hablar un poco de la hidrografía de Oceanía, vamos a decir que no existen demasiados ríos en Oceanía, a excepción de los que se encuentran en Australia, como el río Darling y el río Murray, que son los ríos más importantes de esta isla. Y bueno, para terminar, vamos a dar un momento de reflexión. Vamos a hablar un poco del cambio climático, y es que para hablar del planeta Tierra, de los continentes, tenemos que hacer conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. ¿Qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales, pero también a la acción de los seres humanos, y se produce sobre todo los parámetros climáticos, la temperatura, las precipitaciones, es decir, lluvias, granizo, nieve, nubosidades, en fin, a muy diversas escalas de tiempo. Vamos a darnos cuenta que en nuestro planeta existen variaciones en el clima, existen adelantos de la lluvia a los espacios de sequía. En algunos casos vamos a ver cambios muy bruscos en las épocas de invierno y en verano, es decir, un calor extremo y un frío extremo. Y tenemos que tomar conciencia de que las acciones que nosotros tengamos en este momento van a tener sus repercusiones en el futuro. Cuidemos nuestro planeta. Y de esta manera llegamos a la conclusión de nuestro tema. Recuerden que siempre pueden consultar los materiales disponibles, así como los textos de aprendizaje en nuestra plataforma Educa Bolivia. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta otra. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.